Listo, adelante, mister. Ok, voy a continuar en la sección donde me quedé. Había avanzado un poco, pero nuevamente voy a retomar una diapositiva que es muy importante para el análisis de la solución que se va a implementar. Dos de los casos que también ya había mencionado. Bueno, esta diapositiva es de la madurez del uso de los datos y es importante porque cuando vamos a estar resolviendo un problema que tiene que ver con grandes cantidades de datos o relacionado con Big Data, no necesariamente tenemos que estar generando un modelo predictivo, que es mucho de lo que luego usuarios, cuando se les empieza a explicar cómo funcionan este tipo de herramientas, inmediatamente quieren que se les genere un modelo predictivo. Entonces, se les explica un poco más a fondo para decirles que el modelo predictivo es una de las herramientas que se puede estar utilizando, pero no necesariamente lo que requieren para solucionar o implementar una solución que les va a estar ayudando en sus áreas está relacionado con eso. Puede ser con cualquier otra herramienta, como por ejemplo un análisis de estadística o inclusive estar explotando en tiempo real la información que les va llegando. Entonces, por eso es importante que se tome en cuenta esta madurez del uso de los datos para poder implementar esta solución. Una de las soluciones que había platicado la vez anterior tiene que ver con la red de transporte, que es la red que entrelaza las terminales, las centrales más bien, las centrales de comunicación de la empresa, y que esto ayuda a tener conectividad en todo el país. Entonces, cuando estuvimos tratando de generar un modelo que nos pudiera predecir, ahí lo que estaban buscando era que con anticipación se pudiera identificar cuando se iba a presentar una falla de un equipo. Lo que mencioné es de que debido a las topologías que utilizan en redes para esta red de transporte, lo que ocasiona es de que la continuidad en la comunicación se mantenga y que no se caiga estas comunicaciones. Entonces, cuando existe un enlace donde la comunicación pasa por un elemento de red, si ese elemento de red falla por alguna razón, entonces la comunicación pasa por algún otro elemento de red mientras este elemento de red está caído. Entonces se mantiene la continuidad. Lo que no se tiene identificado en el corto plazo es de que ya hay un elemento caído. Entonces la información con la que contábamos en ese entonces no era suficiente para poder identificar cuando ya había fallas de comunicación en la red. Únicamente llegamos a tener como 3 casos de falla, pero con esos 3 casos de falla no es posible poder generar un modelo predictivo. Entonces, lo que quedamos en ese entonces con los usuarios es de que se iba a quedar en stand-by esa información, se iba a seguir almacenando los datos, porque eso es importante, estar guardando los datos, porque se pueden utilizar para un análisis posterior. Entonces, hasta ahí quedó el modelo y lo dejamos en stand-by, ¿no? El otro modelo que estuve trabajando y también es predictivo fue una serie de tiempo, donde utilicé un modelo que se le llama Hall Winters, que después de haber revisado algunos modelos, como por ejemplo el ARIMA, que es el de uso más común para series de tiempo, resulta que debido a que hace cierta suavidad en las gráficas, ese modelo no me ayudaba mucho, porque lo que queríamos medir y predecir en estos casos era la intermitencia que se tenía en algunos dispositivos, en algunos modems, donde se caía y levantaba constantemente el servicio. Entonces, para eso, haciendo pruebas con este modelo de Hall Winters, vi que se acercaba mucho a lo que yo quería, donde pudiera hacer buena interpretación de todos los picos que se presentaban. Y bueno, trabajando con pude generar un modelo con un grado de confiabilidad bastante bueno, fue arriba del 80%, y básicamente aquí no estuve trabajando con todos los modems
módems, todos los servicios de los que tiene contratado la empresa, con la empresa, sino que nada más tomé una muestra. Y esa muestra lo que hice nada más es para medir el tiempo que se iba a llevar el proceso de estar realizando los cálculos. Y aquí son muchísimos los cálculos que se tienen que estar realizando para poder obtener un modelo adecuado. Y más o menos recuerdo que han de haber sido como 100,000, 200,000 modems que se estuvieron trabajando. Bueno, parte de lo que también quería medir los tiempos es porque teníamos una infraestructura provisional con pocos servidores, y lo que quería ir viendo es cuánto tiempo se tardaba para después, ya con la infraestructura final con la que íbamos a estar trabajando, ver en cuánto mejoraba el tiempo ya con la nueva infraestructura. Y también parte de lo que tuvimos que estar trabajando con este modelo, resulta que lo estuve trabajando en un inicio con menos información, menos modems en mi computadora, porque lo estuve modelando. El algoritmo lo llegué a encontrar en la herramienta de R. Ahí ya estaba construido el algoritmo, lo estuve usando, vi que me funcionaba, y lo que tuvimos que hacer posteriormente fue, para llevarlo al ambiente de procesamiento distribuido, en este caso estarlo trabajando con Spark, que es la herramienta que tiene los modelos y algoritmos de Machine Learning para estar trabajando. No tenía este algoritmo, entonces lo que nos dedicamos a hacer fue a investigar cómo funcionaba este algoritmo, y al final lo que se hizo fue una reconstrucción del algoritmo en Spark. Entonces eso fue algo de lo que también nos sirvió para ver que también podíamos estarlo trabajando no directamente ya con el algoritmo, sino que tuvimos que reconstruir. Entonces digamos que este es parte del aprendizaje que estuvimos teniendo en un inicio. Ahora, retomando el tema de la madurez de los datos. Aquí estoy presentando un diagrama de lo que es cualquier servicio, en este caso un servicio de comunicación, donde hay un tiempo que está funcionando bien, que está disponible ese servicio, pero por alguna razón se cae el servicio. Entonces llega un stop, se cae el servicio y hay un tiempo en el que está caído. Una vez que se restablece el servicio, ya sea porque lo repararon o porque nos hemos dado cuenta que en algunos elementos de red por sí solo se levanta, entonces otra vez ya está disponible el servicio hasta que vuelve a haber una caída, hay tiempo no disponible o caído del servicio, y así va a estar. Bueno, esta es la representación más general en donde se obtienen ciertas métricas básicas, que son las que pongo acá abajo, que ayudan a medir la confiabilidad del servicio que se está prestando. Bueno, esto es únicamente para un servicio. Si estamos monitoreando varios millones de servicios, entonces esto tenemos que estarlo procesando masivamente, y ahí es donde tenemos que determinar qué soluciones son las que se pueden. Nada más que para eso, primero hay que estar tomando en cuenta por qué razón falla el servicio. Y bueno, para empezar, aquí puse un diagrama de lo que habían explicado anteriormente, de cómo están separando las áreas de trabajo, todo el mantenimiento y monitoreo del servicio que se da, de servicio de internet, que va desde la casa hasta el manejo de los datos. Bueno, parte de lo que estamos monitoreando y que hacemos referencia a este diagrama tiene que ver nada más esa parte de aquí, que es el servicio que le llaman de planta externa, que son todos los elementos que existen en la calle y que son los que van a estar permitiendo el servicio. Bueno, ¿qué fallas son las que nos han comunicado y que también hemos estado viendo que ocasionan que se caiga el servicio? Uno es a problemas de los dispositivos, es decir, puede ser que uno de los dispositivos o elementos de red ya están muy viejitos y ya no funciona bien correctamente, y eso puede ser la causa de que empiece a dar problemas y se caiga el servicio. Esto puede ser desde el mismo módem que tenemos en casa o cualquier elemento de red. Entonces eso es una de las causas. Otra de las causas es el mantenimiento de los dispositivos. Si no hay mantenimiento, aunque tenga un tiempo de vida los elementos de
red, estos pueden estar fallando en algún momento. Entonces, si ese mantenimiento que el proveedor de los dispositivos recomienda no se le da, entonces también esto puede ser causa. Y cuando se le da ese mantenimiento, bueno, pues hay que dar de baja el servicio. Normalmente se llega a hacer en la madrugada para que no afecte tanto, pero en algunas ocasiones de emergencia pues se tiene que dar de baja el servicio para poder hacer cambios de algunos elementos o reparar algunas fallas que se tengan ya identificadas. Entonces se da de baja el servicio y entonces no tenemos el internet en nuestras casas. Es la falla de energía eléctrica. Esto normalmente cuando tenemos falla en el servicio es común que lo que hacemos nosotros es hacer una llamada para reclamar, ¿no? De que ya no está funcionando bien el internet. Y cuando hay fallas de energía eléctrica, pues como sabemos que no hay energía eléctrica, pues no hacemos esas llamadas para reclamar que está fallando el servicio. Pero bueno, eso lo sabe el cliente final. Sin embargo, en el monitoreo vemos que hay caídas y no tenemos identificado que es por falta de energía eléctrica. Esto se debe a que como estamos haciendo un monitoreo de los elementos de planta externa y la mayoría de esos elementos se les llama que son pasivos, es decir, que no hay un mensajeo a algún gestor que pueda estar diciendo cuál es el estatus que tiene cada elemento de red. Lo único que hacen esos elementos de red, que en su mayoría se les llaman cajas terminales o distritos, que son puntos de enlace de las comunicaciones, nada más es transmitir la comunicación. No hay un constante mensajeo a gestores para decir cuál es su estatus, a diferencia de los elementos de red de transporte y de los elementos que también están dentro de los edificios, que estos sí hacen un mensajeo para decir cuál es el estatus que tiene, y ahí es donde se empieza a identificar cuando está normal el servicio o cuando empieza a tener algún problema. Entonces esto también lo tenemos que tomar en cuenta nosotros para saber que hay una falla eléctrica. Otra de las causas es el robo de enlaces de cobre. Han sacado en noticias en los periódicos lo que se llega a presentar el robo de algunos enlaces de cobre, y pues tendrá como 2 o 3 meses que una área Guadalajara o fue Querétaro, donde nos mostraron unas fotografías de cableado subterráneo donde se habían robado gran parte del cable de cobre. Bueno, según algunas estadísticas que nos han mencionado, el impacto que tiene este robo de cable a la empresa es alrededor de 100 millones de pesos por año, entre que se tiene que reponer ese cableado y el pago para que pongan nuevamente el cableado. Entonces esa es la cantidad del impacto que tiene a la empresa lo que ocasiona el robo de cable, y esto pues, también impacta en que no se tenga servicio. Entonces esta es otra de las causas que ocasionan las fallas de servicio. Otra más, los siniestros meteorológicos, lo que no y más común, lo que son los huracanes, lo que ocasionan es que lleguen a tirar algún poste o dañen alguno de los elementos de red, que ocasiona que se caiga el servicio. Entonces también esto lo consideramos nosotros. Y también se ha presentado, y si no mal recuerdo, en Twitter la semana pasada me llegó una noticia de que Total Play habían agarrado a un trabajador de Total Play que había saboteado las instalaciones de Telmex. Entonces, y eso también nos lo había platicado gente de operativo o de operaciones, que se llegan a dar en algunas zonas que por ganar clientes los competidores sabotean cortando los enlaces, la fibra, dañan algunos dispositivos, etcétera, todo para ganar algunos clientes. Entonces esto también es una de las causas que
ocasionan la falla de servicio. Y accidentes ocasionales: un camión, camioneta, un auto que choca contra un poste que tiene tanto, bueno, que ahí se cuelga tanto los cables de energía eléctrica como servicios de internet, de por paga, etcétera. Entonces, esos accidentes también pueden ocasionar que se caiga el servicio. O alguna excavadora que sin querer corta el cableado, y bueno, también eso causa esas fallas. Bueno, la identificación de este tipo de problemas que causan las fallas es importante, porque cuando ya intervienen muchos factores, resulta que no podemos trabajar todos los servicios, lo que les había mostrado en la diapositiva anterior de un modelo de serie de tiempos para todos los servicios, porque son multifactoriales las causas que provocan la caída del servicio. Entonces, no podemos estar generando un modelo nada más porque querramos utilizarlo sin conocer muy bien lo que está provocando, bueno, más bien sin conocer muy bien el problema que queremos atacar. Entonces, esta es una parte de lo que tuvimos que estar identificando para poder implementar ciertas soluciones de lo que queremos. A final de cuentas es tener un mejor servicio, dar un mejor servicio y calidad al cliente, que sería tener continuidad en el servicio de internet, y para eso comenzamos a trabajar en algunas soluciones. Bueno, lo primero que se empezó a trabajar es pues de todos esos millones de servicios que está dando actualmente la empresa, pues lo que se buscó es poder tener un monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo con cada servicio. Y para esto lo que tuvimos que explotar fue la información, que eso sí la obtenemos en tiempo real de lo que sucede de cada módem. Y lo que se monitorea, me voy a regresar tantito. Lo que se monitorea es, o la información que llega es cuando un servicio está arriba, que está arriba. Hay un evento que se le llama interim. Este evento se está generando cada 24 horas. Si el servicio está arriba y no se ha caído, para asegurar que sigue activo, entonces cada 24 horas se está generando para decir estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba. Si se cae el servicio, nos cae un stop, y cuando ya se levanta el servicio, nuevamente llega un stop, y si pasa varios días que está arriba el servicio sin problemas, cada 24 horas nos va llegando ese interim. Esta información lo que nos ayuda es para poder identificar si un servicio que estamos monitoreando está caído o está arriba. Esa es una parte. Algo de lo que tuvimos que hacer fue un cruce de información, porque el módem por sí solo lo único que nos dice es si está arriba o está abajo, pero lo que se buscaba era poder organizar toda esa información con los elementos de red que llegan desde la casa del cliente hasta las instalaciones de las centrales de comunicaciones, para poder decir por qué enlace o por qué parte de la red es donde pasa ese servicio. Entonces, estamos haciendo un cruce de información para decir pasa por todos estos elementos de red. Ahora, si varios clientes que se cayeron pasan por esos elementos de red, entonces agrupamos esa información y comenzamos a decir que de cierto elemento de red, que pudiera ser un distrito que tiene agrupado, digamos, 2,000 clientes y que está fallando. Entonces, esa agrupación lo que nos ayuda es a identificar de que el posible elemento de red que está fallando es ese distrito, y lo que se ha comenzado a hacer, a diferencia de antes, es identificar primero en dónde está esa falla. Ya se identificó en tiempo real. Anteriormente lo que se te hacía era esperar esas llamadas de los clientes para decir que está fallando el servicio, y se mandaba una cuadrilla a ver qué es lo que estaba pasando. Ahora se está identificando exactamente dónde puede estar el problema, y se mandan 1, 2, 3 trabajadores para poder solucionar el problema. Ahora, este monitoreo
es a nivel nacional. Entonces, en tiempo real se está monitoreando todo. Y aunque la información nos llega en tiempo real, parte de lo que estuvimos viendo, cómo funciona esas caídas de servicio y que se levantan en automático por alguna razón, lo que ocasionó es de que, aunque tenemos ese monitoreo, hacemos cortes cada 15 minutos para ver cómo está el servicio. No es necesario en tiempo real porque no lo van a reparar en tiempo real, sino que van organizando el trabajo para ver qué trabajadores van a corregir ciertos elementos de red. Nuevamente, todo esto es a nivel nacional. Entonces, cada área, cada entidad federativa, con sus grupos de trabajo, van monitoreando cómo va el servicio y si se tiene que reparar algo, bueno, ya las áreas regionales van atendiendo esas fallas. Pero aquí, aunque es explotación de la información, sí intervino mucho análisis de cómo funciona toda la red y el servicio de Internet, verificar cómo teníamos que estar analizando para poder saber cuándo se presenta una falla y agruparlos en diferentes elementos de red para poderlo llamar falla masiva. Eso fue bastante trabajo que se tuvo que hacer en el equipo de trabajo. Y bueno, actualmente está funcionando y se le han metido mejoras para que todavía parte de ese monitoreo que está haciendo sea más eficiente todavía. Esta es la primera solución que empezamos a trabajar. El segundo, y que también tiene que ver con la gráfica que vimos en la diapositiva anterior del servicio y que les había comentado. Parte de cuando hay fallas es cuando hay sobre todo huracanes en la península de Yucatán. Hay, precisamente de esa región es donde nos dijeron que querían que los ayudáramos a poder tener una solución que les permitiera saber qué es lo que pasaba en un huracán. Bueno, lo que necesitaban es poder saber antes del huracán cómo estaban los servicios, porque no quiere decir que antes del huracán todo esté funcionando bien. Puede ser que algunos tenían caído el servicio, pero para el personal operativo era importante saber cuál es el estatus que se tiene antes de estos eventos meteorológicos y cómo se tiene cuando se está presentando, en este caso el huracán, y cómo se tiene cuando ya pasó el huracán. Entonces se les entregó un dashboard donde se les presenta cuál es el estatus que se tiene en las diferentes zonas. De hecho, ya ese dashboard maneja mapas de calor donde les va indicando cuáles son las zonas que están teniendo falla para que de esa manera puedan aprovechar al personal y puedan resolver problemas que están cerca, 3, 4 colonias estén cerca, y que de esa manera no tengan que estar mandando más gente de lo que deberían de mandar. Entonces, en eso les ha ayudado esta información de huracanes para poder monitorear y poder resolver los problemas que se llegan a presentar en estos fenómenos naturales. Otro de las soluciones que se ha trabajado en esta parte, me ha tocado a mí participar en entender lo que es la parte operativa y de negocio para que las soluciones que tengamos que implementar sean acorde a las necesidades del cliente. Entonces, digamos que es la parte que me ha gustado bastante, ir conociendo cómo funciona toda la operación para poder implementar alguna solución. Y bueno, en esta parte de cálculo de consumo de datos va a tener varias implicaciones o varios usos que le van a estar dando a eso del cálculo de consumo. Aquí nuevamente el cálculo se tiene que estar haciendo para los varios millones de usuarios que tienen varias condiciones, y lo que sí es un hecho es de que en algunos casos, bueno, aquí estoy presentando esta gráfica donde en la parte de arriba aparece regiones acotadas por corchetes donde hay cierto consumo. Fuera del corchete hay un vacío. Ahí lo que estoy tratando de representar es de que ahí no hay consumo de datos, y se abre otro corchete donde hay una representación de consumo de datos, luego un vacío y así, ¿no? Y eso en la parte de abajo también hago lo mismo, nada más que en la parte superior estoy representando un módem y en la parte inferior otro módem. Ahora imagínense tener así alrededor de 20 millones de módems y tener que estar
calculando, identificando en qué momento se presenta este consumo. Aquí lo que represento es, aunque se puede obtener por individual el consumo que se ha tenido de cierta región, cuando se quiere obtener de manera acotada de una fecha, digamos por semana, quieren ver la fecha de inicio, fecha final, todo en una semana, eso no lo pueden obtener directamente. Entonces, para eso lo que se tiene que hacer es identificar cuáles son los eventos que se tienen, que aquí es un start y aquí el stop. Cada stop nos dice cuál es el consumo que tiene de ese lapso de servicio que está arriba. Hay ocasiones donde el stop está fuera del rango que queremos analizar. Entonces, en esta parte de aquí tenemos que calcular nada más el pedacito que se quiere. Aunque después de estar analizando diferentes casos que se pueden presentar, al final le entregamos un algoritmo que hace todos esos cálculos para todos esos millones de módems, y la parte que les impresionó a las otras áreas de sistemas es de que se tarda como media hora para poder calcular el consumo de datos de una semana de datos para todos esos millones de módems. Entonces es la parte que les llamó la atención, que no tienen que estar ejecutando mucho tiempo de procesamiento para obtener los datos. Área de Data Warehouse también estaba haciendo algo similar, pero ellos se llevaban alrededor de 12 horas para poder obtener los resultados. Entonces aquí es donde dentro de las mismas áreas de sistemas empiezan a ver los beneficios que puede tener estar trabajando con este tipo de tecnologías de procesamiento distribuido. Bueno, el robo de modems. Resulta que la empresa, debido a la gran cantidad de clientes que tiene, hay ciertos servicios u operación que tiene que subcontratar. Entre ellos, cuando en su casa van a poner un módem, no necesariamente es personal directo de Telmex. Puede ser una empresa subcontratada que haga esa instalación, pero ellos tienen que entregar reporte de lo que estuvieron haciendo. O también mismos trabajadores de Telmex que hacen la instalación han encontrado que hay algunos módems que se les está perdiendo. Hay una rotación de inventario que nos han mencionado, es impresionante, de dispositivos de módems por diferentes razones, porque ya son obsoletos o porque el cliente ya va a cambiar de paquete y necesitan cambiarle el módem, o porque se dañó, o por diferentes cosas. Resulta que tienen que instalarle al cliente, pero en esa instalación ya han identificado ciertos operadores que para ellos es un negocio. O sea, llegan a ofrecer luego a algunos clientes que les pueden vender módems extra, ya sea para el mismo cliente o para algún familiar, etcétera, y pues es un dinero que se va quedando el mismo operador. Bueno, parte de lo que se encontró es de que de la información que también estamos monitoreando del servicio, nosotros le llamamos de accounting, que es cuando está arriba, abajo del servicio, en esa misma información también viene datos del módem que está conectado. Entre ellos viene el número de serie. Resulta que identificaron que se empezaban a perder módems y nos platicaron de un caso donde pues, se les hacía sospechoso un operador al grado que tuvieron que hacerle una visita domiciliar, y ahí encontraron que tenía varios módems que ya no estaban, que habían perdido, ¿no? En toda la gestión del módem. Parte de lo que nos pidieron es bueno, necesitamos que nos puedas decir cuando se conecta un módem y que ya está funcionando ahí. Una primera versión que sacamos fue bueno, ya les notificamos cuáles son los módems que quedan instalados y que ya están en funcionamiento para poder ayudarles en ese control de inventario de lo que ya se está instalando. Algo de lo que no nos habíamos dado cuenta, porque en el monitoreo que ya hacían en las otras áreas que verificaban el inventario de módem, resulta que no coincidía cierta información que habíamos entregado nosotros, donde supuestamente ya estaba funcionando, pero en otra área aparecía, más bien no les aparecía. Ya se estuvo haciendo una revisión, un análisis de qué estaba sucediendo, y resulta que algunos operadores ya sabían que había un monitoreo único, nada más para saber que ya se había conectado el módem. De hecho, nada más lo instalaban. Algo de lo que hacían era instalaban
el módem nuevo, lo desinstalaban. Bueno, con esa instalación lo que generaban era un envío de estatus. Estaba arriba, pero lo volvían a desconectar y conectaban un módem viejito y el operador se quedaba con el módem nuevo. Tuvimos que modificar cómo estábamos haciendo la notificación para que ya haga un monitoreo constante de que efectivamente el módem que se instaló es el que debe de estar funcionando y no otro módem que resulta que era más viejito, que es el que quedaba funcionando. Entonces, de esta manera están buscando de que se evite ya el robo interno de los modems, porque esto los venden en el mercado negro. Y bueno, todo lo que vimos en la diapositiva anterior está relacionado a la información que recibimos, que le llamamos de accounting, que es saber cuándo está activo o desactivo el servicio. Entonces, con la información que recibimos, se ha aprovechado para poder implementar estas soluciones. ¿Qué es lo nuevo con lo que estamos trabajando últimamente? Bueno, antes de comentarles, nada más les voy a dar unas cifras aproximadas de la cantidad de información que se está manejando en todo esto de accounting. En promedio se reciben 30 millones de registros totales de todos los servicios. Se dicen si está arriba, está abajo, o que si está cayéndose constantemente a algún servicio de modem, etcétera. En promedio son 30 millones. Bueno, se los comento porque acá en estas soluciones en las cuales ya no nada más buscamos que sea efectiva el servicio, sino que también estamos buscando calidad en el servicio, se manejan ya otras fuentes de información. Y bueno, lo que buscamos aquí en la calidad del servicio es servicio del Wi-Fi. Cuando nosotros tenemos el módem y nos conectamos en nuestra computadora, pero por el Wi-Fi, nuestro celular, o algún otro dispositivo, por ejemplo una Alexa o cualquier otro que está usando nuestro Wi-Fi, ahí no nada más es la comunicación, sino que ya hay un espacio del módem, de donde está el módem, al dispositivo que se está conectando a internet. Entonces ahí intervienen ya otros factores, como puede ser la distancia. Bueno, para empezar, el modelo del módem, la capacidad, ¿no?, que tiene el módem. Otra es la distancia que tiene nuestro dispositivo con el que nos estamos conectando, digamos un celular, hasta donde está el módem. La otra es la capacidad del mismo celular, y también el espacio de donde estoy con mi celular y el módem. Y menciono espacio para poder hacer referencia al ruido que se pueda presentar. Dependiendo de la banda con la que estén conectando, puede ser que haya interferencia por la frecuencia de los focos incandescentes, por ejemplo, que me comentaban que tienen la misma frecuencia que una banda de 2.4. Entonces eso puede ocasionar que se presente mucho ruido, y también otros factores que ocasionan que tenga ruido. Bueno, lo que está buscando ahora con analizar toda esta información es de catalogar cuál es la calidad que tiene cada uno de estos dispositivos que estamos usando a nuestro módem, para poder decir, y en algunos casos dar sugerencias a los clientes de qué cambios tienen que hacer para que pueda mejorar la señal de su Wi-Fi y tengan mejor calidad, ¿no?, en la señal. Para esto, en comparación de la información anterior, bueno, primero les voy a hablar de los dos casos. Uno es análisis de potencia de la señal óptica. Lo que es la red de fibra óptica, también se está haciendo un monitoreo para verificar que la calidad de la señal que miden en la fibra óptica, que es por medio de una métrica que le llama de potencia, que mide esa señal óptica, están verificando que estén en los rangos aceptables. Si hay algunos casos, de hecho ya identificar de esos rangos, empiezan a hacer algunas mejoras en el cableado, en las conexiones, para que pueda funcionar adecuadamente. Y el otro que tiene que ver ya directamente con la calidad de la señal de Wi-Fi. En este último caso, la cantidad de datos que están procesando por día en comparación de
de lo que les mencioné anteriormente de accounting, que son 30 millones, aquí se está procesando 500 millones en promedio por día de registros de información. Ahora, cuando queremos ver la calidad, tenemos que ver en la historia. Entonces, estamos procesando cerca de 3 meses de información. Entonces, si hacen ustedes la cuenta, diario son 500 millones por 3 meses, entonces la cantidad de información que se tiene que estar procesando para que podamos obtener unos resultados que nos indiquen si está bien o está mal la calidad del servicio, y dar recomendaciones de qué cambios, qué mejoras o ajustes tendría que hacer el cliente para poder mejorar la señal de su Wi-Fi. Algo de lo que me platicaron como hace ya casi un mes es de que ya con la información histórica que tenemos, quieren que empecemos a trabajar en algunos modelos predictivos. Pero como lo mencioné inicialmente, primero era importante conocer bien el contexto operativo, el de negocio, saber cómo funcionan las cosas para saber si es viable el modelo que se tiene que estar creando. Y segunda, estar almacenando toda esa información histórica que debemos utilizar para poder generar nuestros modelos. Hasta aquí es donde hemos estado trabajando nosotros y bueno, y todavía hay muchas cosas que hacer en el área. De hecho, la carga de trabajo se nos ha hecho más grande últimamente, pero bueno, ya va saliendo, afortunadamente va saliendo todo viento en poco. Y bueno, es todo lo que quería compartirles. Muy bien, muchas gracias, Javier. Toda esta información pues muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en este tema de análisis de datos, ¿desde qué otro enfoque lo pudiéramos implementar? Ahorita veíamos el caso muy específico de monitorear los módems, ¿no? Tanto si está arriba, si está abajo, la calidad de la señal. ¿Qué otros o en qué otros ámbitos has visto que se ha implementado todo este tema de ciencia de datos para la resolución de problemas o digamos, garantizar la continuidad de un servicio? Hay un caso en el cual nada más nos enteramos, pero no nos dejaron trabajar ahí porque ya compete a un área de comercial y de marketing. Tiene que ver con algo que le llaman churn, que es la salida de los clientes de cualquier empresa. Hay una rotación grande, aquí sí no les voy a dar datos, pero salida de clientes que se van a otras empresas a que les den el servicio. Pero bueno, es una rotación entre las diferentes empresas, porque como el servicio en general llega a tener problemas y con todos los proveedores, hacemos una rotación que de hecho yo hice esa rotación. Primero estuve en Telmex, después me pasé años atrás a lo que era Cablevisión, después me pasé a Total Play, después ya era Easy, estuve con Easy y después regresé nuevamente a Telmex, porque en general todos padecen del mismo problema, que es una falta de atención al cliente final. Entonces esa parte de falta de atención al cliente final es lo que tratamos de corregir para que el cliente esté satisfecho con lo que se le está ofreciendo. Y bueno, ese problema de churn resulta que deja pérdidas impresionantes a la empresa, porque se sale un cliente y bueno, no nada más es uno, son muchos clientes los que salen y son ingresos que se dejan de percibir. Hay otra, dentro del área comercial tenían su propia área de análisis de datos, que quisieron manejar un modelo para solucionar más bien para identificar las causas por las cuales el cliente se está yendo, o las principales causas, y poder identificar cuando un nuevo cliente, un cliente está propenso a salirse, poder identificar cuando va a hacer eso para hacerles una oferta y cubrir al cliente. Ese es parte de lo que trabajaron en otra área, que es el modelo que utilizaron ahí fue árboles de decisiones, específicamente fue Random Forest lo que utilizaron, pero y utilizando herramientas de IBM. Sin embargo, el modelo que tenían no era confiable, entonces ahí todavía tenían que trabajarle un poquito. Ahí es donde me interesó ver qué
podíamos hacer nosotros, pero como es un área diferente, pues ahí ya no tenemos competencia. Pero bueno, son muchas áreas las que se puede estar aprovechando toda la información. Todos los datos que se generan nos pueden decir algo, nada más hay que analizarlos. Y son datos que muchas empresas no han aprovechado. En un video que llegué a ver, mencionaba una empresa que en el mantenimiento de los elevadores normalmente hacen un mantenimiento preventivo, pero digamos periódico establecido, digamos cada 3 meses o cada 6. Cuando tú empiezas a analizar la información de todos los dispositivos que intervienen en el funcionamiento de un elevador, que es lo que hizo esa empresa, empezó a hacer mantenimientos ya cuando era necesario hacerlo, nada más con los elementos o las piezas que ya estaban desgastadas para cambiarlo, no hacer una revisión general que lleva más tiempo, necesita más personal, y las piezas que luego tienen que ser de importación se tienen que estar pidiendo. Eso lo que ocasiona es de que si quieren ahorrar, esperan hasta que falle en este caso el elevador, y el elevador se mantiene parado varios días hasta que piden las piezas que son de importación y lo arreglan todo. Entonces, tratando de aprovechar todos los datos, lo que se pretende es tener un servicio continuo y tratando de optimizar costos también. Entonces, en muchas áreas se puede aprovechar la información de los datos. Okay, muy bien. No sé si en la audiencia hay alguna pregunta. Mónica, Laura, me parece que no. Javier, nuevamente, gracias por compartirnos tu experiencia, por dedicarnos un espacio en tu agenda, y pues nos vemos en la próxima, en el próximo evento, ¿no? Por ahí Javier Perfecto. tiene muchísimos temas interesantes, ¿no? Para compartir. Ahorita hablamos de ciencia de datos, pero igual organizamos uno de matemáticas. Sí, ya algo más específico de algunos modelos. Ándale. Muy bien. Sale, pues Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen resto del día. que tengan buen día todos. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego.